Buenas tardes, buenas noches, buenos días desde acá, la Universidad de Medellín y obviamente para el mundo, ¿no? Bueno, nosotros somos el grupo 2 de la asignatura de Sociología de las Organizaciones. El día de hoy pues vamos a hablar un poquito sobre un tema bastante importante, pero como antes de entrar en materia, sería bueno saber que los oyentes conozcan a las personas que les están hablando acá desde los micrófonos, desde la cabina de grabación. Así que si no les molesta, pues yo me empezaré a presentar. Yo soy Darwilton Herrera Pérez, tengo 21 años, estoy en quinto semestre y sí, contento otra vez, bueno, una vez más estando acá con mis compañeros. Los quiero mucho. Hola, mi nombre es Juan José, tengo 21 años y también soy del quinto semestre. Muy buenas tardes, me llamo Santiago, estoy en audiovisuales, tengo 19 y también estoy compartiendo un semestre con mis compañeros. Hola, mi nombre es Valeria Cadavid, de quinto semestre, y es un gusto estar acá con ustedes. Bueno, yo creo que ya damos por hecho que aquí todos somos de la misma corte. Y yo también pertenezco al quinto semestre y estudio gráfica. Mi nombre es Manuel. Ok, ahora sí, ya, bueno, y también nos falta el integrante más importante de este equipo, el que está en la cabina, el hombre estrella, Edwin Plata, que está por ahí haciendo de las suyas en los controles, que también va a estar muy presente acá en el trabajo. Entonces, empecemos, ¿no les parece, muchachos? Sí. Ok. Hablé que íbamos a tocar un tema muy importante, pero ese tema tiene nombre y apellido, como dicen por ahí, y vamos a hablar, y ese tema se llama, las organizaciones formales. ¿Algunos de ustedes saben qué es una organización formal? No, Darwinton, cuéntanos. No. Las organizaciones formales, son grupos concretos de individuos. A diferencia de las otras organizaciones que suelen tener estos sistemas de normas y de valores, las organizaciones formales son un grupo de individuos que se coordinan para alcanzar una meta. Entonces, como que esta diferencia entre las otras organizaciones y los otros tipos de organizaciones informales, las organizaciones formales tienen un estándar, tienen un determinado, ¿cómo decirlo? Ciclo, el cual se tiene que trabajar y pues no tiene como estas normas y valores que tienden a tener las otras organizaciones. Bueno, ahí sí, yéndonos un poquito por ese lado, ya hablando un poquito de lo que nos cuenta el documento, digamos, ahí entramos a hablar de la burocracia y digamos cómo se asemeja esto a las organizaciones formales. Para eso hay que explicar un poquito qué es la burocracia. La burocracia es un grupo de personas que está estructurado por una jerarquía, procedimientos estructurados, divisiones de trabajo, reglas, normas, etcétera, que digamos siguen un plan de lineamiento o siguen como una fórmula que se tiene que seguir dependiendo de que pase X o Y cosa, que siempre se tienen como un plan de qué hacer en qué momento, que eso es lo que define a las organizaciones formales, que siempre hay un protocolo para todo. Bueno, ya tenemos en cuenta qué es la organización como entidad. Ahora, combinando estos dos conceptos acerca de la burocracia y las organizaciones, tenemos las organizaciones burocráticas. ¿Qué es esto? Básicamente estamos hablando de entidades las cuales están organizadas de tal manera, piramidalmente, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Una organización formal, o más bien la que está por defecto es jefe o superior y empleados, y así se va repartiendo hasta abajo, hasta más roles. Bueno, ya que hablamos sobre la burocracia y sabemos ya por definición qué es, veo muy importante hablar sobre las características de la burocracia, que de hecho son 5. Me gustaría nombrarlas y pues dar un poco de contexto de un par de ellas. Entonces, por ejemplo, una de las primeras características de la burocracia sería la especialización, que por así decirlo, cada persona ejecuta una tarea netamente definida que se le ha sido asignada. Después de esa especialización tenemos la segunda, que es la jerarquía de autoridad, por así decirlo, para que lo entendamos, es que en cada posición en la jerarquía organizacional conlleva responsabilidades y obligaciones específicas. Ya, pues, resumiendo un poco, nos faltan 3, sería el tratamiento impersonal, el nombramiento por calificación técnica y méritos, y ya por último tendríamos las reglas y los procedimientos escritos.
Entonces, estas características se tienden a ver siempre en las organizaciones formales. Juan José. Sí, en todas. Muy bien, agregando a lo que nos estaba diciendo el compañero Juan José, es importante resaltar la burocracia ideal y la real, ¿cierto? Que esta fue como constituida por Max Weber, y un ejemplo de ella podría ser como los procesos de las solicitudes y otorgamientos de una beca universitaria, que yo creo que, no sé, algunos de nosotros han llegado a estar en este proceso, donde siempre se lleva como unos pasos claros y justos para evaluar a los candidatos y distribuir los recursos de manera equitativa. O sea, nunca hay como algo que se en fallo, y siempre se lleva como un orden y una estructura para poder llegar como a ese objetivo que ellos plantean. Y pues ya como teniendo en cuenta eso de la burocracia ideal y real, también hay que hablar, y bueno, ya que nos hemos llenado como todo este tiempo, lo que llevamos de podcast hablando como de burocracia, también obviamente tenemos que hablar de como cuáles son las ventajas de la burocracia. Max Weber decía que la burocracia era un instrumento eficiente del que toda organización podía valerse para lograr sus metas. O sea, la burocracia realmente lo que le da a la organización es orden. El orden en la organización es lo primero, porque pues sin orden no se van a llegar a cumplir las metas por las que este grupo de personas se reunió. Entonces, pues además de muchos más aspectos y muchas más ventajas que tiene la burocracia da orden a las organizaciones, y el orden es súper importante, todos lo sabemos. Ya ahí yéndonos a lo que vos decís de cómo estas organizaciones formales como que nos apoyan como a poder como estas organizaciones nos apoyan a tener como una estabilidad de lo que tenemos y que no tenemos que hacer, ya que hay un protocolo escrito. Hay veces en las que no hay un protocolo y realmente se hace lo que una persona que en un cargo superior crea que se tiene que hacer, y a esto le llamamos las relaciones individuales. Eso es un problema en la burocracia porque, digamos, se tiene que seguir un protocolo y cada persona está encargada de hacer un algo o definir su rol de algo, pero termina tomando decisiones que le incumben como persona, pero no como su cargo. Y esto es un problema gravísimo, porque luego cuando vamos a reglas y procedimientos, las interacciones se tienen que regir por un conjunto de normas. Y ya cuando pasa esto que se integra como la forma personal, ya se revuelven conflictos, se revuelven discrepancias, y digamos todo lo que viene siendo la estructura se cae porque viene siendo como la búsqueda del beneficio propio y no del beneficio de la organización. Claro, de hecho, ese concepto se asemeja a la personalidad burocrática, que básicamente, ya que tenemos en claro la relación que tiene el individuo con la entidad de la organización, ahora hablemos cómo una organización puede de cierta manera adaptarse al individuo y no en viceversa, ¿cierto? Y así es como nace la personalidad burocrática, básicamente como una serie de, comillas, reglas que la organización propone para que la persona se sienta más cómoda haciendo su trabajo. Qué sé yo, digamos, por ejemplo, trabajas de comunicador en una empresa. Allí tu personalidad burocrática se adapta a básicamente las normas que ellos te pongan dentro de el contenido que tú tengas que publicar, junto con cierto espacio creativo que te dejan, ¿cierto? Es muy importante eso que menciona Santiago, y de hecho creo que va muy relacionado con uno de los conceptos que quiero mencionar, que es el ritualismo. Para darles un poco de contexto, el ritualismo es el cumplimiento ciego de las reglas sin importar si estas son benéficas o no. Es exactamente por definición lo que mencionaste, Santiago, pero esto no es tan bien así que digamos, esto es muy, muy perjudicial, y es porque el ritualismo es algo que puede, por así decirlo, impedir la innovación, el surgimiento de nuevas formas más efectivas de desempeñar trabajos. Esto es demasiado perjudicial, así que es importante tener en claro estos conceptos. Muy bien, con respecto a eso me parece súper importante mencionar el desplazamiento de meta, porque siento que la meta como tal es el eje principal de todas las organizaciones y los individuos que trabajen dentro de ella. Por ejemplo, dentro de esta, la burocracia pierde como a veces ese punto de vista de la meta, pero siempre están como sus constituyentes y sus personas encargadas como para estar
ahí en el camino, intentando que continúen en la meta, que estén como en ese estatus de la organización. Y esto va muy ligado con algo que es la ética profesional. Es cierto, es cierto. Y pues a mí me gustaría tratar mucho como este tema de la ética profesional y cogerlo un poco con pinzas, porque pues la ética profesional cambia, varía entre cada persona. Pero antes que nada, como han hecho mis compañeros con sus respectivos temas que han tratado, también me gustaría como dar una definición lo suficientemente clara de lo que es la ética profesional. Bueno, si nos vamos un poco a la etimología, viene del griego debido. Entonces, y de el griego tratado. Pues no sé griego, no sé pronunciar estas palabras, pero viene de esta mezcla de estas dos palabras y fue introducida por Jeremy Bentham en su The Ontology or the Science of the Morality, ¿vale? La ética profesional es una rama de la ética aplicada, cuyo propósito pues, es como establecer los deberes de quienes ejercen una profesión, que van muy ligados también a su propia moral, ¿cierto? Entonces esta ética profesional, como dije anteriormente, es muy cambiante y es dependiendo mucho pues, del profesional que está en cargo en ese momento. Entonces, pues es muy interesante ver cómo tantas cosas pueden cambiar simplemente por los pensamientos y el raciocinio de uno de los integrantes o uno de los partícipes de la organización. Entonces, pues eso como que a grandes rasgos es lo que viene a ser como la ética profesional. Bueno, yo creo que hemos hablado bastante de lo que es la organización estructurada. Y yo creo que viene siendo hora de quizá comentar la que es como en sus inicios, que es la organización poco estructurada. A ver, recapitulando lo que habíamos mencionado antes, una organización estructurada viene siendo aquella que ya tiene un protocolo, que tiene puestos dirigidos para una cosa, una tarea en específico, que todo se tiene que hacer de X manera para poder lograr el objetivo que está buscando la compañía o que está buscando la organización. Pero digamos, cuando la organización es más pequeña o digamos tiene menos recursos, ahí es donde entramos en la poco estructurada. Es muy usual, por ejemplo, en los negocios pequeños o de familia, por darte un ejemplo pequeño, como imagínate una repostería. La cajera probablemente sea la misma que hornea o que atiende o que revisa las cosas y firma papeles, que realmente se tendría que tener un puesto y tendría que tenerse como un protocolo para cada cosa, pero realmente una sola persona cumple el rol que se necesite en ese momento, porque realmente no se dispone ni de los recursos ni de la calidad de quizá laboral, o toca acomodarse a lo que toque realmente. Y con este pequeño abrebocas que ya da mi compañero Manuel, es que entramos en las tipos de estructuras que están dentro de las organizaciones, ¿cierto? Que está la formal, la que está por defecto, ¿cierto? Que básicamente superiores y resto de empleados, ¿cierto? Va piramidal. Pero también existen las informales que, como ya dijimos con los ejemplos, son esas pequeñas entidades, independientes, los cuales tienen esta, como dije anteriormente, personalidad burocrática que se adapta a sus trabajadores. Esto es demasiado importante lo que mencionas, Santiago, pero siento que a lo largo del podcast hemos hablado sobre temas que son bastante importantes de hecho, pero que dentro de esos temas que todo el mundo ha hablado hay unos pequeños subtemas que son interesantes saberlos porque también dan un poco, empapan por así decirlo, un poco de conocimiento sobre estos dichos temas. Entonces, por ejemplo, quiero mencionar uno que me pareció muy interesante, que es el liderazgo autoritario, que para que entiendan es un tipo de liderazgo restringido por la élite de la organización en los niveles superiores de la jerarquía. Aparte de este liderazgo autoritario, también tenemos un liderazgo democrático, que es un sistema en el que se toman las decisiones y el liderazgo son compartidos por todos los trabajadores de la organización en sus distintos niveles. Y ya por último tenemos un tema que también hace parte de estos subtemas y que son muy importantes mencionarlo, que es el tema de la burocracia, que es un mecanismo utilizado por las organizaciones formales para alcanzar sus metas. Consiste en una estructura jerárquica de autoridad y opera a través de las reglas y regulaciones predeterminadas. Esto es muy importante porque va muy asociado con el
Esto es muy importante porque esto va asociado con el cambio organizacional de las nuevas tecnologías y siento que todo el podcast hemos estado ahí como hablando y hablando, pero no hemos mencionado las nuevas tecnologías como tal y cómo están como unidas con las organizaciones formales. Es importante resaltar que las nuevas tecnologías están transformando la manera en que las organizaciones formales operan y se mantienen relevantes en un mundo cada vez más digitalizado. Un ejemplo de esto acá en Colombia son las bancas en línea, las aplicaciones de transporte como Uber, Didi, el comercio electrónico, que es como algo que está tan exponencialmente en este momento, y por último el teletrabajo, que es como también una de las ramas más fundamentales de una organización. Bueno, a mí también como que me gustaría tocar un poco el tema de las nuevas tecnologías y hablar un poco como de las nuevas tecnologías y la ética profesional, porque además de todas estas nuevas tecnologías también tenemos lo que vienen a ser estos modelos de aprendizaje, lo que son ChatGPT, Gemini, etc. La pregunta en cuestión es, muchachos, ¿ustedes qué creen que delimita estos modelos o que regula estos modelos, o si estos modelos presentan también una ética profesional? ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que obviamente sí tiene ahí como una estructura de lo que se puede y no se puede responder, ya que en experiencia propia en algún momento llegué a preguntarle a una IA como, hey, para un trabajo necesito inventarme una noticia falsa, dame una noticia falsa, y la respuesta automática era, no puedo colaborarte con la expansión de spam o este tipo de contenido como peligroso para la sociedad, entonces mejor como te doy como estrategias para combatir esto. Y entonces ahí es donde entramos como a la sensibilidad de las personas y el cómo, digamos, está dirigido una inteligencia artificial, la cual no te va a hablar de temas polémicos ni se va a meter en situaciones que puedan complicar a la empresa, sino que intentan más bien como ir por debajo de la mesa con temas complicados. Bueno, después de... además de que también te toca decir, pues, bueno, Manuel, fue una muy interesante... conclusión la que tomaste y una respuesta un tanto acertada porque, más que acertada, es para pensar mucho esto de lo que viene a ser como la regulación de estas nuevas tecnologías. Después de esto, terminamos por terminado este podcast. Estoy muy contento de haber pasado este pequeño rato con ustedes, grupo. Entonces nos vemos en la próxima. Muchas gracias por escuchar. Nosotros fuimos el grupo 2 y nos vemos. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Chao.